Entonces, pastor, ¿listo para continuar con sus 15 minutos entonces? Sí, vale, tranquilo. Ok, muy bien. No hay problema. 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok. La proposición, lo quiero aclarar aquí. La proposición, si quiere me puede poner el cronómetro para irlo viendo en la pantalla, no hay problema. Me pone a mí chiquitico. La proposición es la siguiente. Las escrituras enseñan que en esta era del evangelio la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que ambos estamos de acuerdo en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Yo no puedo concebir un debate en el cual yo venga a decir que la sangre de Cristo no nos limpia de todo pecado. Eso es una mentira. Vamos a empezar por allí. ¿Sí? Y por eso la proposición es, las escrituras enseñan que en esta era del evangelio la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado en el momento de la sola fe. Eso es lo que mi oponente debe probar. Y después dice, antes, aparte y sin el bautismo en agua. ¿Cuál bautismo? El de la gran comisión instituido en Mateo 28:19 después de la resurrección. ¿Sí? Eso es lo que mi oponente debe venir a probar. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que en ese momento de fe sola la sangre nos limpia. Yo creo que la sangre nos limpia cuando usted obedece a la fe. ¿Sí? Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Usted no puede ser limpiado por la sangre de Cristo hasta tanto usted no obedezca a la fe, que es el evangelio. Romanos 16:26, y que por el mandamiento eterno del Dios bendito nos ha sido dada, ¿sí? En todas las naciones para que obedezcan a la fe. La fe debe ser obedecida. ¿Cuál es esa fe? La fe que ha sido dada a los santos. Una vez, Judas 1:3, el evangelio, Hechos 6:7, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, ¿en qué momento la sangre de Cristo te limpia de todo pecado? Cuando la obediencia a la fe ha sido completada. Permítame amplificar y desarrollar el punto en sus implicaciones más profundas. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. La fe estaba en existencia en el día 1, pero la bendición prometida no vino hasta completar la obediencia, que eran las 7 vueltas. Ese es el tipo de fe por la que yo estoy contendiendo. Una fe que incluye la obediencia al evangelio, no aparte y sin la obediencia al evangelio. Entonces, cuando hablamos de la obediencia al evangelio o de obedecer a la fe, bendita sea la gloria del Señor, estamos hablando que el único requisito o la única condición para nosotros poder ser salvos o para ser perdonados de nuestros pecados no es creer. Creer es una condición más, al igual que arrepentirse, al igual que confesar con la boca y al igual que bautizarse para el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, la obediencia a la fe incluye, número 1, creer, número 2, arrepentirse, número 3, confesar o invocar el nombre del Señor con la boca, y número 4, bautizarse en agua sobre la base de ese nombre invocado para el perdón de los pecados, y una vez, ¿verdad?, que ese perdón ha sido obtenido, se recibe el don del Espíritu Santo, que es el sello de la salvación, que se puede administrar por imposición de manos o, como en el caso de Cornelio, puede descender. No hay ningún tipo de problema en eso, ¿sí? Entonces, para tal fin, demostraré, ¿verdad?, que la fe es un mandamiento del evangelio, ¿sí? La fe es un mandamiento del evangelio. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y ahí eso es una cláusula condicional de tercera clase, con ean en el subjuntivo. Eso no es un regalo. Ahí ni la fe ni la confesión son dos regalos de Dios. Eso es una mentira que Satanás ha inventado para lavarle el cerebro a muchos falsos maestros que hay ahorita, ¿sí? Una mentira diabólica, que la fe es un regalo. ¿Cómo va a ser un regalo? Si ahí está una condición. Eso se llama cláusula condicional de tercera clase. Si confesares y creyeres, serás salvo. Si no lo haces, si no obedece las dos condiciones, usted no se va a salvar. Ahí a usted no le están ni regalando la fe ni regalando la confesión de fe. Se la están condicionando gramaticalmente en el griego. Segundo, ¿sí? Usted no puede ser salvo, es decir, limpiado por la sangre de Cristo de todo pecado, porque la salvación es el perdón de los pecados. Y permítanme hacer claro el punto. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿sí?, nos dio vida juntamente con Cristo. Y abre un paréntesis, por gracia sois salvos. ¿En qué momento fuimos salvos por gracia?
¿sí? Cuando Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, según Colosenses 2:13, ¿en qué momento Dios nos dio vida juntamente con Cristo? ¿En qué momento Dios, al darnos vida juntamente con Cristo, nos salvó por gracia? Ahí lo dice claramente. Cuando les perdonó todos los pecados, y a vosotros, estando muertos en pecado, Colosenses 2:13, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. ¿Cuándo? Tras haber, ahí está un participio adverbial temporal, cuando perdonó todos los pecados, ahí nos salvó por gracia. Por tanto, la salvación por gracia y el perdón de los pecados son una y la misma cosa, ¿sí? Y lo he probado categóricamente, de manera taxativa, inequívoca y que no puede ser apelada bajo consideración de dificultad alguna. Ahora, habiendo dicho lo anterior, vuelvo al mismo punto. Entonces, la fe no es el único mandamiento, ¿sí?, que yo debo obedecer en el evangelio para obtener el perdón de mis pecados y por consiguiente que en ese momento la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y me salve por gracia. No, ahí está una condición de tercera clase: si confesares y creyeres serás salvo. Y voy a demostrar que en el momento de la fe sola, que es la diabólica doctrina que se predica hoy día, porque es muy diabólica esa doctrina, se nos está enseñando que nosotros somos salvos cuando creemos, cuando cerramos los ojitos y levantamos la manita al cielo y decimos, ya yo creo. Pero la fe sola no puede incluir el arrepentimiento, porque no sería fe sola. La fe sola es fe sin arrepentimiento. La fe sola es fe sin confesión de fe. La fe sola es fe sin invocación del nombre del Señor, y la fe sola es fe sin bautismo en agua para salvación y perdón de pecado. Entonces, ese punto yo no lo puedo aceptar, de que yo soy salvo por fe sola antes de arrepentirme, salvo por fe sola antes de confesar con la boca y salvo por fe sola antes de bautizarme en agua en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados. Yo no puedo aceptar eso. De otra manera, si mis oponentes o quien quiera que propugne esta doctrina se atreve a decir que en la fe, ¿verdad?, también ahí hay que meter el arrepentimiento y que hay que meter la confesión de fe, entonces ya no es fe sola. Y por la misma puerta que meten otras condiciones que deben ser obedecidas, yo meto el bautismo. Sencillo, sumamente sencillo. O es fe sola o no es fe sola. Pero no me vengan con qué fe más arrepentimiento, porque el arrepentimiento también es una obra, según las doctrinas que yo he escuchado. ¿Sí? Bendita sea la gloria del Señor. Está ahí. Ahora, es muy interesante que en este contexto quiero seguir argumentando, ¿verdad? Porque la Biblia es clara en cuanto a esta controversia. ¿En qué momento, en esta era del evangelio, en esta era de la iglesia, en esta era del nuevo pacto, que comienza desde la resurrección hacia adelante y desde el día en que la iglesia nació en adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones de salvación? Bueno, vamos primero a Romanos capítulo 10, verso 14. Dice, Romanos 10, 13, 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La invocación se hace con la boca. Hay dos instrumentos allí: confesar con la boca. Usted no puede confesar con el corazón. Y usted cree con el corazón, usted no puede creer con la boca. ¿Sí? Entonces ahí dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok. Pero en el verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Cuál es el ordo salutis? Predicar. Número 2, oír. Número 3, creer. Y número 4, invocar con la boca, confesar con la boca. Así que si usted fue salvo y limpiado por la sangre de Cristo en el momento en que la fe estaba sola, sin la invocación del nombre del Señor, usted fue salvo antes de invocar el nombre del Señor por sola fe, lo cual es totalmente diabólico. Porque para yo poder confesar, tengo primero que creer, y para poder creer, primero tengo que oír, y para que yo pueda oír, me tienen que predicar. Ahí está el ordo salutis: predicar, oír, creer, y una vez que yo creí, ahora sí procedo a obedecer el mandamiento de confesar, de invocar el nombre, y después es que viene la salvación. Porque ahí el verbo salvación o el verbo salvar está en futuro. Todo aquel que invocare será, después de invocar. Pero la fe es allí antes de la invocación. Así que la fe no puede estar sola jamás. Eso no existe. Porque fe sola, repito, es fe sin arrepentimiento, fe sin invocación y fe sin bautismo. Y eso no puede ser. Ahora, interesante que esta doctrina de salvación por sola fe, o de que la sangre de Cristo nos limpia en el momento de la sola fe, sin arrepentimiento, sin confesión y sin bautismo, es inaceptable. Vamos a ver algunos textos que relacionan el arrepentimiento, la invocación del nombre del Señor y el bautismo con el perdón de pecados, que es la salvación por gracia. Hechos 2:38.
en el día en que nació la iglesia. O vámonos más atrás, en la Gran Comisión. Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y comienza la era de la iglesia, la era del evangelio y el bautismo de la Gran Comisión, que nunca estuvo vigente antes de la cruz. ¿Sí? Así que los que quieran aportar en esta controversia, si alguien quiere decir que el ladrón fue salvo sin el bautismo de la Gran Comisión, no toca mi argumento. ¿Por qué no toca mi argumento? Porque precisamente el ladrón fue salvo antes de que Cristo instituyera el bautismo de la Gran Comisión y no estaba obligado a obedecer un mandamiento que no había sido establecido. No había sido instituido. ¿Sí? Ahora, Cristo dijo, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Ahí hay dos participios ahorita. No sé si Joel me puede poner el cronómetro porque no veo cuánto me queda. Por favor, Joel. Le queda 4 minutos, pastor. Ok. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Precisamente, Cristo ha dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y pone la salvación después del bautismo en agua. No la pone antes. Y en la salvación está el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Así que la salvación, ¿cuál es el orden divino? El orden divino es Marcos 16:16, número 1, creer, número 2, ser bautizado, número 3, la salvación por gracia, que es ahí cuando la sangre me limpia. Así que Cristo no conoció la doctrina en esta era del evangelio. Pedro en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, epito onomati, Jesús Cristo, sobre la base del nombre de Jesucristo, isa fesinton amartión, para el perdón de los pecados. Número 1, arrepentirse, número 2, bautizarse, número 3, perdón de pecado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a creer la soberana torpeza, ¿verdad?, de que el perdón de pecados ocurrió antes del arrepentimiento por fe sola en el verso 37? O sea que ya estaban salvos los 3,000 por fe sola cuando Pedro los mandó a arrepentirse y a bautizarse para el perdón de los pecados. Es una mentira. Ahí está, número 1, arrepentirse, el ordo salutis, número 2, bautizarse y número 3, perdón de pecado. Cuarto pasaje, Hechos 22:16. Ananías va donde Saulo. Tenía 3 días ayunando y orando. Estaba ciego. Le impone las manos, se le caen las escamas de los ojos y le dice, levántate, bautízate y lava tus pecados. Ahí hay dos participios auristo. Perdón, dos verbos en auristo en voz media permisiva. ¿Sí? Bautízate y lava tus pecados. Dos mandamientos. Ahí no dice, lava tus pecados y bautízate. No. Número 1, levantarse. Número 2, bautizarse. Número 3, lavar los pecados. En cada pasaje que aparece el bautismo ligado con el perdón de pecados y la salvación, el bautismo aparece antes y no después. Yo no sé qué Biblia estamos leyendo. Número 1, levantarse. Número 2, bautizarse. Número 3, lavar los pecados. No es número 1, lavar los pecados y después bautizarse. No. Ananías le dijo a Saulo, bautízate y lava tus pecados. Y por supuesto, en ese lavacro, la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado, que es en el santo bautismo de la Gran Comisión para salvación y perdón de pecados. ¿Sí? Cuarto texto de prueba de que ocurre precisamente la salvación y la limpieza en el momento del bautismo, no en el momento en que la fe está sola y desnuda. ¿Sí? Bendita sea la gloria del Señor. Bueno. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué dice ahí? ¿Nos salva o no nos salva? Yo no sé con qué lente vamos a leer nosotros la Biblia. Ahí dice nos salva y en el griego el verbo está en presente. Una acción imperfectiva. Nos está salvando. Y después viene una frase preposicional adverbial instrumental. Por medio de la resurrección de Jesucristo. Es decir, el bautismo está unido a la resurrección y por medio de la resurrección nos salva. Y eso es evidencia de que el bautismo no opera por sí solo, aparte sin la resurrección, sino que utiliza la resurrección como medio para salvarnos. No quitando la suciedad del cuerpo, no, eso no lo hace. Y las inmundicias de la carne o suciedades del cuerpo no pueden ser los pecados, porque ya Pedro ha dicho en Hechos 2:38 que es para el perdón de los pecados en esta era del evangelio. ¿Sí? Entonces, en el bautismo dice, sino como la solicitud de una buena conciencia a Dios. En el bautismo, mediante la resurrección de Cristo, usted le solicita, y la palabra griega no es apelación, sino solicitud de una buena conciencia a Dios. Usted va al bautismo, en el cual, mediante la resurrección, le pide a Dios, le apela a Dios, le solicita a Dios una buena conciencia limpia de pecado. Y ahí es que se cumple Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo puro y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Ahí la sangre de Cristo te limpia los pecados de la conciencia y te deja una buena conciencia, una conciencia limpiecita. Cuando tú solicitas esa buena conciencia a Dios en el bautismo mediante la resurrección, y he probado categóricamente que es en el momento del bautismo cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Adelante. Súper sencillo. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacerle la palabra entonces ahora al pastor Ángel García para que él pueda continuar con su segundo tiempo de 15 minutos. Entonces, pastor Ángel, puede comenzar a partir de ahora. Adelante. Bueno, quiero aclarar algo, ¿no? Aunque me censuraste ahorita y le permitiste a él refutar desde el primer momento, y los 50 argumentos que utilizó en estos solo 15 minutos los voy a refutar, a pesar de que hay una cierta inclinación que veo, ¿no? Porque no me dejaste refutar desde el principio y él sigue refutando cuando lo que le toca es afirmar. No lo veo justo, pero vamos a empezar por refutar la soberana mentira que ha dicho el señor César Moncada, de que las inmundicias de la carne son los pecados. Esa es una locura lo que acaba de decir este señor, y permítome citar al gramatólogo griego Daniel B. Wallace en su monumental Net Bible. ¿Sí? El comentario al texto griego del Nuevo Testamento del doctor Daniel B. Wallace. Dice el doctor Wallace: la eliminación de la suciedad de la carne, donde la carne se refiere a la composición física del cuerpo sin connotaciones morales, y queda totalmente destruida la mentira del señor César Moncada, que precisamente ha demostrado ignorar totalmente el griego del Nuevo Testamento. El doctor Daniel B. Wallace lo refuta, PhD en gramática griega y morfosintaxis y calvinista, y dice se refiere a la suciedad del cuerpo sin connotaciones morales. Totalmente destrozado. Vamos a empezar por reducir a lo absurdo las falacias de este señor y las mentiras. Segundo, dice mi oponente, voy con los argumentos de su primera afirmativa, porque no me dejaron refutarlo en el momento. Dice él: limpia pecados el bautismo, no es un medio de salvación. ¿Quién le dijo a este señor la soberana mentira de que el bautismo no es un medio de salvación? Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del baño de nuevo nacimiento y por la renovación del Espíritu Santo. Y ahí aparece la preposición día con el genitivo. Ahí no dice por medio de la fe sola, ni por medio de las locuras que este señor acaba de decir. Ahí el medio de la salvación es el baño de nuevo nacimiento, que es el mismo baño de agua donde Cristo limpió a la iglesia en Efesios 5:26 para santificarla, habiéndola limpiado o tras haberla limpiado, después de haberla limpiado en el baño de agua, no en la sola fe. Tras haberla limpiado ¿de qué? De los pecados. ¿Dónde? En el baño de agua, no en la sola fides. Y ese baño es de agua, y ahí hay un genitivo de materia. El agua es la materia con la que está hecha el baño donde Cristo limpió a la iglesia. Ahí no dice la locura en el baño de sangre que dice mi oponente. No. Sí, sino que en ese baño de agua la sangre me limpia de todo pecado, y ese mismo baño de agua es el baño regenerador de Tito 3:5, que es mencionado por Pablo como el medio de la salvación. Así que queda totalmente refutado, porque ese baño regenerador de agua, Tito 3:5 y Efesios 3:6, es el medio utilizado por Dios para salvarnos. Mi oponente razona que la fe es el instrumento exclusivo o el medio exclusivo de la salvación, pero ahí se nos muestra que también nos salvó por medio del baño de agua regenerador y por medio de la renovación del Espíritu Santo, no por fe sola solamente. Totalmente destruido. Segundo, dice mi oponente, el bautismo es una obra. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que muestra el versículo que dice el bautismo es una obra. Pero yo le puedo probar que la Biblia dice que la fe es una obra. Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis. Listo, totalmente destrozado. Si la salvación no es por obras y si la fe es una obra, entonces la salvación no puede ser por fe. Que mi oponente nos aclare, así o peor. Sigo avanzando. ¿Sí? Dice mi oponente, el bautismo no limpia pecado. Yo no he dicho eso. Es Cristo quien limpia los pecados por medio de su sangre a los que obedientemente al evangelio obedecen a la fe, creyendo, arrepintiéndose, confesándose y bautizándose para el perdón de los pecados. Sencillo. ¿Sí? Luego dice, nosotros no podemos hacernos salvos. Y cuando yo he dicho que nosotros podemos hacernos salvos, eso es una locura de mi oponente. Luego dice, Efesios 2:9, el bautismo es una obra. ¿Dónde dice la Biblia que el bautismo es una obra? Le pregunto a mi oponente y desde ya me va a tener que responder. ¿El bautismo de la gran comisión es del cielo o es de los hombres? Porque si es de los hombres es una obra, pero si no es de los hombres, sino que es del cielo, entonces es una obra de Dios, igual que la fe, puesta por gracia para que a través de él lavemos los pecados. Y allí en ese punto de tiempo la sangre de Cristo nos limpia.
Sencillo. Luego dice, el bautismo no limpia pecado. Bueno, una repetición innecesaria. Sigo avanzando. Ajá. La sangre de Cristo. El bautismo es una obra. Bueno, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está el texto que diga el bautismo de la Gran Comisión es una obra? Quiero el texto en palabras literales. Dice, el gracia, la gracia, somos salvos por gracia. ¿Quién le dijo a este señor que la gracia es un regalo incondicional? La gracia de Cristo y la misericordia de Cristo, o la gracia de Dios, ¿sí? Y la misericordia de Dios son condicionales a la obediencia. La Biblia dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? La Biblia dice, y nosotros somos testigos de estas cosas, Hechos 5:32, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, a los que le obedecen. Y la Biblia habla de la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sí? Usted no es salvo por gracia hasta que obedezca a la fe, porque la salvación por gracia es condicional. Ahí dice que nos salvó por gracia, por su misericordia, pero la misericordia de Dios no es incondicional. Eso es una mentira de este señor. La misericordia de Dios es condicional. ¿De quiénes quiere Dios tener misericordia? Porque tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí? ¿De quiénes quiere Dios tener misericordia? Proverbios 28:13 hace claro el punto. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. La obediencia es necesaria al evangelio para alcanzar la misericordia de Dios, no la falsa gracia barata que presenta mi oponente. Una gracia barata que no cuesta nada de obediencia. Eso es mentira, no existe en la Biblia. Después dice, yo quisiera preguntarle a mi oponente si él piensa que la fe es un regalo o si la fe es una condición. Porque en Hechos 16:31 la fe es un mandamiento. Ahí hay un oristo imperativo. En Romanos 10:9 la fe es una condición. En Juan 14:1 la fe es una condición. ¿Sí? Cuando Jesús dice, creed en la luz para que seáis hijos de la luz, ahí es un imperativo también. ¿Dónde hay la fe es un regalo? La fe es un mandato, Señor. La fe es una condición que el pecador debe obedecer. Al igual que el arrepentimiento es un mandato y una condición, al igual que la confesión de fe es un mandato y una condición, y al igual que el bautismo es un mandato y una condición. Eso es una mentira de este señor. Dice, el ladrón de la cruz fue salvo. Eso ya lo refuté. Cristo no había instituido el mandamiento, no estaba obligado a obedecerlo. Anacronismo, falacia del anacronismo. Sí. Después dice, las buenas obras son hechas por Dios. La fe es una obra de Dios, Juan 6:29. Pero si no es por obra, le pregunto, esa fe que es obra de Dios es la que lo salva usted. Pero si es una obra, ¿cómo lo puede salvar? Mi oponente nos explique. Ahí le dejamos la carga de la prueba. Este señor confunde las buenas obras de Efesios 2:10 con las obras dignas de arrepentimiento de Hechos 26:20. Pablo predicó a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen no haciendo buenas obras, sino obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Y después que usted, en obediencia al evangelio, realiza las buenas obras, las obras dignas de arrepentimiento que el evangelio le exige como condición de salvación, de las cuales creer es una de ellas, una obra de fe, una obra digna de arrepentimiento, entonces ahora sí, usted es criatura nueva para buenas obras. Así que no es lo mismo las buenas obras que las obras dignas de arrepentimiento. Hay una confusión terrible en el cerebro de mi oponente. Terrible. Luego dice, el bautismo no es un medio de salvación. Ah, no. Y que dijo Cristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. El bautismo ahora nos salva. Mi oponente dice, no nos salva y es un negador de la escritura. Está en contra de Pedro, está en contra de Cristo. Tiene a Cristo enseñando herejía cuando dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene a Cristo y a Pedro enseñando herejía. ¿Quién está equivocado? ¿Mi oponente, Cristo o Pedro? Por supuesto que mi oponente. Perdónenme si lo desecho a él y me quedo con Cristo. Después dice, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. ¿Dónde dice ahí? Utilicen la fe sola para que sean perdonados los pecados. En ningún lado. Ese es en el falso evangelio de mi oponente. Luego dice, Hechos 22:16, bautízate y lava tus pecados. Ahí no dice lava tus pecados y después bautízate. ¿Sí? Juan 3:5, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi oponente le está prometiendo hoy a los hombres que sin agua podrán entrar en el reino de Dios, pero Cristo no conoció la doctrina de mi oponente. Es falsa, de toda falsedad. Después dice, ¿qué es lo que nos limpia, la sangre o el agua? Eso es mentira. Eso no lo estamos debatiendo aquí. Ambos creemos que es la sangre. El punto es si cuando yo creo o cuando yo me bautizo. ¿En qué momento me limpia? ¿En qué punto del tiempo ocurre mi perdón de pecado? Bendita sea la gloria del Señor. Si mi oponente está confundido en la proposición, y permítame aclarar, la cuestión es en qué momento la sangre nos limpia, en la fe sola suya o en el bautismo.
Ese es el verdadero debate aquí. Luego dice, la sangre es temporal y el bautismo posicional. ¿Qué locuras son esas? Cuando yo dije que la sangre era temporal. Eso es una mentira suya. Usted no sabe ni articular las ideas. Es muy pobre la capacidad que muestra. Y se lo demuestro sencillamente. Cuando dije yo que la sangre era temporal. Pueden retroceder todo el video. Yo no he dicho eso. Estamos hablando del momento en que el pecador que viene por primera vez a Cristo recibe el perdón de pecado. ¿En qué momento la sangre lo limpia? Cuando dice yo creo con los ojitos cerrados o cuando completa la obediencia a la fe, creyendo, arrepintiéndose, confesando y bautizándose para el perdón de los pecados. Ese es el punto. ¿Sí? Bendita sea la gloria del Señor. Así que yo no he dicho ninguna sangre temporal ni nada de lo que mi oponente está diciendo. Eso es una mentira. Eso es un relleno porque no tiene más nada que decir. Luego dice, muestre un versículo que diga que el agua limpia pecado. Yo vine aquí a afirmar en alguna proposición que el agua limpia pecado. ¿De dónde mi oponente saca estas locuras? Yo vine aquí a afirmar, a negar que en el momento de la sola fe, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Eso es lo que yo vine a negar. ¿Sí? Así que mi oponente está pidiendo cosas que no están en la proposición. Dice, y que la salvación es por obra. La fe es una obra de Dios, pero no deja de ser una obra. Le pregunto, ¿usted es salvo por la obra de la fe? ¿Sí? ¿O es que baja Dios del cielo a creer por usted? Yo creo que mi oponente me explique a mí si él cree que Dios baja del cielo a creer por él. ¿Sí? Porque pone al hombre totalmente pasivo en la salvación, como si el hombre fuera un muñeco que Dios controla. No, mi amigo. La Biblia dice que cuando erais, Romanos 6:17, pues gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón. Dios no los obligó con un control remoto, fue de corazón. Ellos tuvieron parte en su salvación, eran colaboradores con Dios. Y no pueden gloriarse porque después que hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís siervos inútiles somos porque lo que el Señor mandó a hacer eso hicimos. Así que el hombre está obligado a obedecer y no puede gloriarse. Totalmente refutado, devastado. Después dice que el bautismo limpia el pecado y que la salvación es por obra. Mire, amigo, ¿quiere que le diga algo? Efesios 5:26 dice, habiéndola limpiado en el baño de agua, no habiéndola limpiado en la fe sola. Ahí está toda la iglesia, toda del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y dice que Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y después viene un participio adverbial temporal que lo destruye a usted. Y dice, después de haberla limpiado, ¿dónde? ¿En la fe sola o en el baño de agua? En el baño de agua acompañado de la palabra. Ahí ocurrió la limpieza de toda la iglesia. Aunque usted y 10,000 personas digan que no, así está escrito. Habiéndola limpiado, ¿dónde? Ahí viene una preposición de locación. En el baño de agua, no en la fe sola. Totalmente refutado. Por supuesto, ese baño de agua es el baño regenerador de Tito 3:5, que es el santo bautismo, como el mismo Juan Calvino lo concede, por si algún calvinista quiere decir que no es así. Luego dice, yo quiero aclararle a mi oponente que la salvación es una condición, es condicional de principio a fin, no es gratuita como él dice así, ¿sí? En ese sentido, no, sí, gratuita que el hombre no tiene que, no, es gracia, pero condicionada a la obediencia del pecador. Y lo hace claro el punto, Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los desobedientes no están contemplados en la salvación. Así que la salvación requiere obediencia del hombre, porque Dios en su gracia y en su misericordia así lo ha establecido. Punto. Luego dice, el Señor prepara las obras. Todas esas obras son hechas por Dios. Dios las preparó. Bueno, pero si Dios las preparó, ¿cómo este hombre va a decir que el bautismo es una obra humana? Y por eso quiero que él me responda si el bautismo es del cielo o es de los hombres, si la fe es del cielo o si la fe es de los hombres, si el arrepentimiento que manda el evangelio es del cielo o es de los hombres, y si la confesión de fe es del cielo o es de los hombres. ¿Quién instituyó todas esas obras dignas de arrepentimiento? Empezando por la fe, que es una obra de Dios. Y ahí hay un genitivo de origen, una obra que se origina en Dios y que él la inserta en el evangelio para que la obedezcamos, al igual que el bautismo, al igual que el arrepentimiento y la confesión. Luego dice, pone por encima la sangre de Cristo y pone el agua. ¿Quién le dijo esa mentira? Aquí el debate es en qué momento la sangre de Cristo nos limpia. Y Pablo dice, para santificarla, después de haberla limpiado en el baño de agua. Ahí en el baño de agua, Cristo la limpió con su sangre. En el baño de agua, no dice después de haberla limpiado en la fe sola. Eso es una mentira. Sigo avanzando en mi argumentación. Después dice mi oponente, la fe produce obra. ¿Dónde dice esa mentira la Biblia? Juan 12:41 nos muestra y dice, y muchos de los gobernantes creían en él, pero no lo confesaban. Según mi oponente, esos que creyeron en él debían haber producido la obra, ¿verdad? De confesarlo, pero no la fe no les produjo obra.
Así que eso no lo dice la Biblia en ningún lado, que la fe produce obra. Después Juan 8:31 dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecieran firmes en mi palabra, y los llama hijos del diablo, y habían creído en él. ¿Qué pasó con la fe sola productora de obra? Es una mentira. Después dice mi oponente, ¿qué pasó? ¿Se detuvo el cronómetro? ¿Algún problema? Ah, ok. Después dice mi oponente, es que la fe produce obra. Eso es una mentira. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y dice allí que la fe actuaba juntamente al lado de las obras, cooperando juntamente con las obras. No que la fe producía obras y la fe fue perfeccionada por las obras. Así que la fe sola de mi oponente, sin la obra del arrepentimiento, de la confesión y del bautismo, está muerta y no puede salvar ni justificar y mucho menos limpiar de todo pecado por la sangre de Cristo, y está totalmente refutado. Adelante. Muy bien. Entonces, a la hora que usted inicie a hablar, yo empiezo el tiempo. Adelante. Ok. Bueno, cuando mi oponente dice que las inmundicias de la carne son los pecados, eso es una mentira brutal de mi oponente. Ya el doctor Daniel B. Wallace ha dicho, y lo vuelvo y se lo repito a mi oponente. Cito al doctor B. Wallace en su Net Bible o BibleNet o Bible.net. La eliminación de la suciedad de la carne en 1 Pedro 3:21, donde la carne se refiere a la composición física del cuerpo sin connotaciones morales. Así que no hay nada de pecados allí. Eso es una mentira. Es más, voy a darme el lujo de aplastar el pobre argumento de mi oponente, ¿sí? Con gramatólogos de la talla de número 1. Vamos a verlo con el doctor Taller. Impuro, sucio, no traduce pecado, no significa pecado. Ortiz, en su léxico al griego del Nuevo Testamento, mancha. Swanson, suciedad, mugre, James Swanson. ¿Sí? Elsa Tames, gramatóloga, suciedad. ¿Sí? Cuando vemos aquí el Strong Plus, dice suciedad literalmente del griego. El señor Alfred Tuggy, suciedad. Entonces, mi oponente acaba de quedar totalmente devastado por los gramatólogos griegos. ¿Sí? Y por supuesto que en Hechos 2:38, cuando dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, obviamente ahí se utiliza la palabra pecado. Y dice Pedro, el bautismo es para el perdón de los pecados. Mi oponente tiene a Pedro en contradicción consigo mismo. Después de haber dicho en Hechos 2:38 que el bautismo es para el perdón de los pecados, ahora pone a Pedro a decir que no es para el perdón de los pecados y quiere forzar la palabra suciedad, la palabra mugre, para que signifique pecado. Y luego dice que yo tuerzo la Biblia. ¿Sí? Pero obviamente mi oponente ha quedado refutado por el PhD Daniel B. Wallace, doctor en gramática griega. Listo. Ahora, mi oponente dice, la fe genuina produce obra. Le pedí el texto y no lo citó. Quedó mudo. No tiene el texto porque eso es enseñanza antibíblica y extrabíblica. Él presupone lo que primero debió probar con el texto. Entonces, mientras tanto él no prueba el texto que dice que la Biblia, en palabras literales, produce obras, nadie le va a creer esa mentira. ¿Sí? La Biblia dice que la fe actuó juntamente con las obras de él, al lado de él. Sinergia, creo que es colaborando, cooperando, la una al lado de la otra, juntamente con al lado de, no que la una producía a la otra. Eso es una mentira de mi oponente. Eso es un cuento calvinista que le metieron a él en la cabeza. Y él lo repite como un loro, pero no encuentra el texto bíblico. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno no habla, hable conforme a las palabras de Dios. No está eso en las palabras de Dios. Luego dice, Romanos 19 habla, ahí está las palabras literales, se las anoté. Romanos 19 habla de lo que ya ha ocurrido, un arrepentimiento, ¿sí? ¿Querrá mi oponente decir que los hombres se arrepienten antes de creer y confesar? Eso es una mentira de mi oponente. La Biblia dice que si confesares y creyeres serás salvo. Y a este lordo saluti. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10, 13, 14. ¿Y cómo oirán si en nadie les predique? Predicar, oír, creer, invocar. 5, salvación. La salvación no ocurre en el momento que usted cree, según ese texto, sino después de creer viene la invocación y después la invocación, la salvación. ¿Sí? Así que no es fe sola. ¿Sí? No es fe sola. Sin invocación, no es fe sola sin arrepentimiento y no es fe sola sin bautismo. Eso es falsa doctrina. Sigo. Luego dice, el bautismo no es un medio de salvación. Y Tito 3:5 dice que nos salvó por medio del baño regenerador. Y ese baño regenerador es el baño de Tito
3:5 y de Efesios 5:26, que es un baño de agua, y mi oponente muestra una gran, es aterrador el desconocimiento del griego de mi oponente, porque ahí hay un genitivo de materia, un genitivo material, baño de agua, lavacro de agua. El genitivo de agua nos indica el material del que está hecho el lavacro, el baño. No está hecho de Cristo. Ahí no dice baño de Cristo, no dice baño de sangre, dice baño de agua. Ahora mi oponente, ¿verdad? Vamos a tener que torcer la Biblia en Efesios 5:26 y hacer una nueva traducción. Versión César Moncada. Habiéndola limpiado de todos sus pecados en el baño de Cristo. Eso es una locura de este señor. Es un atentado, una amputación sui generis contra la escritura lo que hace este señor. Y aquí lo vamos a educar y lo vamos a corregir. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Sí? Una amputación sui generis, una alteración única del pasaje. Ahí dice que Cristo limpió a la iglesia o para santificarla después de haberla limpiado, participio adverbial temporal. ¿Dónde? En el baño de agua. Eso es una mentira que dice baño de Cristo, cualquier otra locura que mi oponente quiera hacer para torcer la Biblia. No quiere aceptar el pasaje, punto. Que lo refuta y lo devasta él. Luego dice, muéstrame que cooperamos o que contribuimos en la salvación. No podemos cooperar, no podemos colaborar con la salvación. Pablo dice en 2 de Corintios 3:1 que somos colaboradores con Dios. Y hay una preposición de asociación, si mal no recuerdo, un dativo de asociación, colaboradores con Dios. Y en 1 de Corintios 6:1 dice que somos colaboradores suyos. Así que es la soberanía de Dios la que nos permite y nos impone que colaboremos con él y que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Este señor cree que somos robots, que desde el cielo nos van a agarrar con control remoto y Dios nos manda a hacer, y baja Dios del cielo, cree por nosotros, se arrepiente por nosotros, confiesa por nosotros y entonces se bautiza también Dios por nosotros, porque no podemos hacer nada. Pero la mentira de mi oponente radica en que los 3,000 de Pentecostés dijeron ¿qué haremos? Y Pedro les dijo qué hacer: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y queda totalmente devastado. Hechos 22:16, Dios le dice a Ananías, Cristo le dice a Ananías, él te dirá lo que debes hacer. Mi oponente dice, no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? Levántate, bautízate y lava tus pecados. El carcelero tenía algo que hacer. Cree en el Señor Jesucristo, imperativo oristo, es un mandato, no un regalo. Ahí la fe es un mandamiento, gramaticalmente hablando. Luego dice, el bautismo es una obra, y comienza a gritar, el bautismo es una obra. Le pedí el texto, pasaron 15 minutos, después 15 más, después 15 más, y no pudo el señor César Moncada probar con su Biblia en los 31.173 versículos que el bautismo de la Gran Comisión es una obra. Le pregunté, ¿ese bautismo de la Gran Comisión es del cielo o es de los hombres? Porque si él está diciendo que es una obra, tiene que ser de los hombres, y quiero que me lo pruebe. Pero ese bautismo, al igual que la fe, es del cielo. Su origen está en el cielo. Lo instituyó el Cristo de la gloria para salvación y perdón de pecados, al igual que la fe, al igual que el arrepentimiento y al igual que la confesión. Después dice, usted pone la sangre por encima, no sé dónde. El debate es en qué momento la sangre nos limpia. Usted y yo estamos de acuerdo en que la sangre nos limpia. Usted dice que en el momento de la sola fe, y yo digo no, en el momento en que la fe está unida al arrepentimiento, a la confesión y al bautismo. Es allí como lo practicaba la iglesia primitiva, y como Cristo lo dijo, chico, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mi oponente cree que la Biblia dice allí, el que creyere y fuere salvo será bautizado, y tuerce las palabras de Cristo. Ahí no dice el que creyere y fuere salvo será bautizado. Esa es la proposición que mi oponente vino a defender, pero Cristo lo destroza al decir, es el que creyere y fuere bautizado el que será. Sotésete. Futuro pasivo indicativo. Será salvo en el futuro. ¿Cuándo? Después de creer y después de ser bautizado. Listo. Después dice mi oponente, el arrepentimiento es un medio para recibir la salvación. Usted no dijo que era la fe sola, pues. Ahora resulta que ya no es fe sola. Ahora hay dos medios. Tiene la fe y tiene el arrepentimiento. Mi oponente está confundido. Confundido. Dijo que era la fe sola. Ahora le suma el arrepentimiento y tiene dos medios. Ahora es la fe y es el arrepentimiento. Y más tarde dice que también la confesión de fe es otro medio. Ahora tiene tres medios de salvación. Pero primero llegó diciendo que era la fe sola. Una confusión terrible, porque no suma la palabra de verdad, no suma. Luego dice, el arrepentimiento es el medio para recibir, no para contribuir. Le pregunto, Dios baja del cielo a arrepentirse por usted, Dios baja del cielo a creer por usted, Dios baja del cielo a bautizarse por usted y a confesar por usted. Eso es una mentira suya. La obediencia del hombre está implicada
y la obediencia del hombre es exigida por Dios porque, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No hay desobedientes al evangelio siendo salvo. Eso es una mentira suya. Primero la obediencia y después la salvación. Y la obediencia a la fe exige creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para el perdón de los pecados. Sencillo, porque lo dice ahí. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo no le va a ser dado a usted ni a nadie hasta que no obedezca el evangelio. ¿Sí? Pero gracias a Dios, Romanos 6:17, que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina, el santo evangelio, a la cual habéis sido entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Número 1, muertos en pecado. Número 2, obediencia de corazón. Número 3, liberación del pecado. Después que la obediencia de corazón ha sido completada a los mandamientos de creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para el perdón de los pecados. Mi oponente está confundido y no sabe lo que es la obediencia a la fe de Romanos 1:5, de Romanos 16:26 y de Hechos 6:7. Nadie puede ser salvo ni perdonado por la fe hasta tanto la obediencia a la fe que exigen esos 3 pasajes no sea completada. Y esa obediencia a la fe incluye arrepentirse, creer, confesar y bautizarse para el perdón de los pecados. Como está escrito en su palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego dice, 12, de verdad es, bueno, no sé qué dijo aquí. No, de verdad, no anoté bien. Ajá. Las casadas, el agua es Cristo. Eso ya lo refuté, que el agua era Cristo en Efesios 5:26. En 2000 años de la historia de la iglesia, nadie ha dicho esa mentira de que el agua de Efesios 5:26 es Cristo. No hay ningún comentario. Reto a mi oponente. Yo tengo aquí 17 comentarios eruditos de gramatólogos griegos, incluyendo a Calvino, que dice que es el agua del bautismo, incluyendo a Lutero, que dice que es el agua del bautismo. ¿Cómo se atreve mi oponente a torcer la Biblia en Efesios 5:26 diciendo que ahí el agua es Cristo? ¿De dónde saca esa mentira? Esto es un atentado único contra la escritura que debe ser denunciado, corregido, y debe ser educado mi oponente para que no tuerza la Biblia de esa manera. Señores, Calvino, Lutero, Meyer, Alford, Bengel, Hendrickson, La Cueva, Jameson, Fawcett, Brown, todos reconocen que es el bautismo en agua. Y viene este señor a contradecir a los reformadores, incluyendo a Calvino y a Lutero, a decir que ahí el agua es Cristo. ¿Cómo se le ocurre esa semejante barbaridad? Alguien tiene que educarlo. Y el pastor Ángel García lo va a educar hoy en el nombre de Jesús. Y va a ser libre de su error. ¿Sí? Luego dice, las casadas también estén sujetas. Sí, las casadas tienen que estar sujetas a su marido. ¿Sí? Pero él dice, yo digo este misterio respecto de Cristo y la iglesia. Hay Cristo, Pablo está hablando del misterio de Cristo en la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cuándo? Participio adverbial temporal. Destroza a mi oponente después de haberla limpiado. Cazarizas. Después de haberla limpiado. ¿Dónde? En el baño de agua. En el bautismo, y ahí se contempla toda la iglesia del Antiguo Testamento que participó del bautismo a través de las figuras y las sombras de la circuncisión, y toda la iglesia del Nuevo Testamento habiendo sido limpiada por Cristo dentro del baño de agua. Ahí Cristo la limpió con su sangre, adentro del baño de agua, no adentro de la sola fe que mi oponente quiere que creamos, esa mentira que no está escrita en ningún lado. Ahí está toda la iglesia, Efesios 5:26, habiéndola limpiado, tras haberla limpiado, ¿dónde? En el baño de agua, dentro del baño de agua. Ahí la limpió con su sangre, no antes. Luego dice mi oponente, es que Cristo es el agua. En Juan 4 no dice que Cristo es el agua. Eso es una mentira más. El agua que Cristo le está ofreciendo a la samaritana no es el mismo. Es la persona del Espíritu Santo. Y ahora mi oponente abraza la doctrina de lo solo Jesús. Porque ahí el agua que Cristo le ofrece a la samaritana no es el mismo en ese contexto, sino el Espíritu, como lo aclara él en Juan 7:38. Y confunde a la persona del Espíritu Santo y cree que es Jesús mismo. Modalismo unicitario, solo Jesús. En Juan 7:38 se hace claro el punto. ¿Sí? El que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, no de él mismo, que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí estamos educando a este señor que ha abrazado el modalismo unicitario de lo solo Jesús. Es una vergüenza para el evangelio. ¿Sí? Confundiendo a Cristo
con el agua viva del Espíritu Santo que le promete a la samaritana. Y después lo quiere aplicar torcidamente a Efesios 5:26 para torcerlo, para ultrajarlo, para amputarlo, para mutilarlo, para saetearlo. Pero aquí no te lo voy a permitir y te voy a educar. Bendita sea la gloria del Señor para que te eduques en el nombre de Jesús. Luego dice, el bautismo no es un medio de salvación. Si ese baño de agua es el baño de la regeneración, de Tito 3:5, entonces nos salvó por medio del baño de la regeneración y es un medio. Luego dice, totalmente refutado. Y aquí queda claro que en el día que nació la iglesia, en estos últimos 30 segundos, en el día en que nació la iglesia, bendita sea la gloria del Señor, Pedro dijo, ellos preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para qué? Pues para ser perdonado de sus pecados, del terrible pecado de haber crucificado al Hijo de Dios. A este Jesús a quien vosotros crucificaste, y Pedro los responsabiliza y los acusa del pecado de la crucifixión. Ellos querían saber qué hacer para tener los pecados perdonados, para que la sangre de Cristo los limpiara. ¿Y que les dijo Pedro en el día del nacimiento de la iglesia, en el primer sermón pentecostal, en la primera campaña? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Mi proposición se mantiene firme, refutado. Tiempo. Muchísimas gracias a los dos participantes. Ahora vamos a entrar al tiempo de las 5 preguntas. Según el formato que tengo aquí, es una pregunta por cada exponente. Tienen 1 minuto para formular su pregunta, 3 minutos para responder, y el exponente que hace la pregunta tiene 3 minutos para hacer una réplica a la respuesta de su oponente. ¿Correcto? Un minuto, hermano César Moncada. Adelante. Empecemos. Bueno, hay un versículo que él dio y que yo quiero preguntarle sobre ese versículo. Mi primera pregunta va sobre Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Se está hablando de bautismo de agua ahí? ¿Sí o no? Apaga tu micrófono, si no, no me vas a entender. Mira, la pregunta es la siguiente. Tú diste un versículo que fue Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Está hablando del bautismo de agua ahí? ¿Sí o no? Listo. Usted me dice, hermano, ya entendí. Adelante, 3 minutos. Ok. Sí, mi respuesta es sí, totalmente sí. Como Calvino, Lutero y todos los reformadores lo creyeron. Tengo atestiguamiento por la historia y tengo atestiguamiento, ¿sí? Atestiguado totalmente por la Biblia. Ese baño de regeneración, ¿sí? Es el mismo baño de agua de Efesios 5:26, porque no hay dos baños. Es un baño regenerador y es un baño de agua. No es un baño de palabra, ni es un baño de nada de lo que mi oponente puede accesar. Y para sustentar, voy a citar 30 eruditos, luteranos, anglicanos, metodistas, wesleyanos, etcétera, 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 que atestiguan a lo largo de la historia que ese baño regenerador de agua, porque es un baño regenerador, Tito 3:5, y es un baño de agua, ¿sí? Genitivo material. Y los voy a citar uno por uno para que mi oponente por la historia se eduque. Número 1, Jameson. Número 2, Fawcett. Número 3, Brown. Número 4, Matthew Henry. Número 5, Francisco La Cueva. Número 6, William Hendrickson. Número 7, Bob Utley, Bautista. Número 8, Tomás de Aquino, católico. Número 9, A.T. Robertson, Bautista. Número 9, Part-Time Reeves, de las Iglesias de Cristo. 11, 12, John Peter Lange, calvinista. 13, Juan Calvino. 14, Johann Albrecht Bengel, luterano. 15, Martín Lutero. 16, Cambridge Greek Testament de Henry Alford, anglicano. 17, The Expositors Greek, The New Testament de Robert Nichols, un calvinista. 18, bendita sea la gloria del Señor, Testament Cambridge Greek, eruditos católicos. 19, Dr. Marvin Vincent, presbiteriano. 20, Heinrich Meyer, luterano. 20 expositores y gramatólogos griegos que están de acuerdo con Tito 3:5, incluyendo a Calvino, incluyendo a Lutero. Mi oponente ahora tiene que citar
quienes en la historia de la Reforma están de acuerdo con su pérfida interpretación de Tito 3:5. Y la Biblia hace claro el punto: baño regenerador o baño de regeneración, genitivo atributivo, ¿sí? Y hay un genitivo material que nos dice en Efesios 5:26 de qué materia tú hídatos está hecho ese baño. Ahí dice tolitro, ¿sí? En el baño o por medio del baño, y después dice tú hídatos, un genitivo materia, ¿sí? Como lo reconocen el mismo Calvino, que dice que el genitivo es material en su comentario excelente, y lo dice Heinrich Meyer. Y también creo que el señor Marvin Vincent, gramatólogo griego, lo reconoce un presbiteriano. Así que usted está totalmente refutado. Mi respuesta es sí, y totalmente sí. La historia y la Biblia me Tiempo, van. 3 minutos. Entonces, el exponente César Moncada también tiene 3 minutos. Le vamos a pedir de favor a Ángel García que apague su cámara. Gracias. 3 minutos para hacer la primera réplica de la respuesta de Ángel García. Adelante, César Moncada. Bueno, vamos a ver. Él citó a varios, supuestamente, a varios eruditos, dice él. Aunque mintió porque el Matty Henry no dice eso. Y me imagino que muchos de ellos no dicen eso, pero bueno, él se lo inventó. Y dice que un calvinista dice eso. Eso es risible. Ningún calvinista cree eso, señor. Eso ahí está mintiendo usted. Yo creo, me da risa, pero vamos a leer el versículo, a ver qué dice el versículo. Dice, el versículo, Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia. Fíjese bien, señor, lo que dice el mismo versículo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Usted es el que hace el bautismo. Miren lo que dice el mismo versículo, lo refuta usted. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fíjense bien, miren lo que dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo. La regeneración, Señor, no es una transformación de echarle agua a una persona, sino es una reformación de una aspiración de una nueva vida, espiritualmente hablando. Se da cuenta que este mismo versículo le da con la piedra en los dientes. Usted queda completamente refutado, porque dice, miren, el 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, por medio del Espíritu Santo. Queda completamente refutado, Señor. Jamás vuelva a decir, ¿dónde dice que es el agua aquí? ¿Dónde dice que el agua física limpia pecados? No dice eso el versículo, Señor. Está hablando espiritualmente, no por obras de justicia que hubiéramos hecho. El bautismo usted lo hace, usted participa en el bautismo, usted decide cuando se bautiza. Usted lo hace, es una obra. Le guste o no le guste. Usted decide cuando lo hace, o sea, queda completamente refutado por no leer los versículos. Únicamente se puso a ver la palabra regeneración y no leyó el versículo en contexto. Eso le pasa por usar versículos que ni siquiera los ha leído. Este versículo no lo hubiera tocado y le agradezco que lo haya mencionado porque este versículo me había pasado por alto. Este versículo lo refuta usted. Este versículo no apoya lo que usted dice, al contrario, lo refuta porque dice que la renovación viene del Espíritu Santo, no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Mire, lo que usted hace no tiene ninguna validez. Muchas gracias por darme un versículo que lo refuta a usted. Ay, esto estuvo bueno. Qué fácil ha estado este debate. Ay, es como quitarle un confite a un niño. No por obras de justicia que yo hubiera hecho. Muchas gracias. Tiempo. Muchísimas gracias. Es la primera pregunta de una de 5. Entonces, primera pregunta. La sangre de Cristo ya había limpiado de todo pecado por la sola fe a aquellos a quienes Pedro mandó a arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados en Hechos 2:38, ¿sí o no? ¿Por qué? Repito, la sangre de Cristo ya había limpiado de todo pecado por la sola fe a aquellos a quienes Pedro mandó a arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados en Hechos 2:38, antes de que Pedro los mandara a arrepentirse y bautizarse para el perdón, ¿sí o no? ¿Por qué?
¿Entendió? Es bien interesante que toque este versículo. Y me encanta que lo toque porque este versículo, vamos a ver qué dice el versículo. Hechos 2:38. Vamos a primero entender. Dice, Pedro le dijo, arrepentido, dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense bien. Arrepentíos. Arrepentirse. Ahora le pregunto yo, ¿usted puede bautizarse sin arrepentirse? A consecuencia que usted se ha arrepentido de sus pecados, fíjese, en el mismo versículo le da la respuesta a usted. A consecuencia que usted se ha arrepentido de sus pecados, usted se bautiza, porque de otra manera no ocurre primero el bautismo, sino primero el arrepentimiento y la fe. Usted se ha creído, esa es la fe, ese es el medio para recibir la salvación. Y este versículo se lo deja bien claro. Usted mire que usted mismo se acaba de dar con la piedra en los dientes. Usted solito se acaba de refutar ahorita, porque usted acaba de decir, mire, arrepentíos y bautícese. Fíjese bien, a consecuencia que yo me arrepentí, que yo creí en el Señor, que yo me arrepentí, que reconocí al Señor, yo me bautizo. Es una consecuencia de haber tenido fe. Entonces, ahí es donde el Señor dio una muestra para el perdón de los pecados, arrepentirse, pero el mismo versículo le dice, entonces sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, Señor. Entonces el bautismo no colabora a la salvación, sino que es consecuencia de que usted se arrepintió. El mismo versículo lo dice, el mismo Pedro lo dice. Usted se acaba de autorrefutar usted mismo dando este versículo, porque este versículo no lo ayuda a usted, lo refuta. Porque claramente dice aquí que tiene que arrepentirse. Entonces, usted creyó en el Señor, se arrepintió de sus pecados y se bautizó para el perdón de los pecados. Entonces lo dice claramente a consecuencia que usted se ha arrepentido. Esa es la fe, Señor. Ese es el medio para recibir, no contribuir. Porque usted contribuye a la salvación. Cuando usted dice que usted se bautiza, usted recibe el perdón, entonces está contribuyendo a la gracia y está poniéndole otro medio a la gracia. La gracia ya no es gracia, Señor, si usted le pone un medio. La gracia es un regalo de Dios, no hice nada. Nadie merece nada. Las obras, dice el Señor, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. El hombre justo. No hay justo ni siquiera uno. Aprenda, mire, estudie la Biblia para que aprenda y no ande diciendo cosas que no tienen sentido. El mismo versículo lo refuta usted. ¿Por qué? Porque nos habla de un arrepentimiento. Arrepiéntase y bautícese. No dice bautícese y arrepiéntase. Fíjese bien. Entonces, la misma Biblia nos dice a nosotros que a consecuencia de las personas que se han arrepentido, se han arrepentido y han creído en el Señor, entonces se bautizan a consecuencia de eso. Entonces queda completamente... Tiempo. 3 minutos, tiempo. Gracias. El señor César Moncada no respondió la pregunta. No la respondió. Ustedes pueden buscar en todo el video que el señor César Moncada no dijo sí y no dijo no. ¿Por qué no puede decir sí? ¿Por qué no puede decir no? Porque él está predicando una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que la salvación es por sola fe. ¿Sí? Entonces yo le pregunté si los 3,000 a quienes Pedro les dijo arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados ya habían sido salvos por fe sola antes de que Pedro les diera el mandamiento de arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Mi oponente ve que ahí dice arrepentíos y bautícese. No dice arrepentido solamente, hay una relación coordinada entre los dos verbos. Mi oponente ignora el griego, no sabe ni de lo que se le está hablando. No lo sabe. Mire, cuando yo les digo que no sabe, no sabe. Entonces me viene a responder y dice, arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón. Yo no le pregunté sin arrepentimiento, si sin arrepentimiento había perdón o no lo había. Porque ahí el arrepentimiento no es el único mandamiento a obedecer para el perdón. Ahí dice arrepentíos y bautícese. ¿Para qué? Con el propósito de que isa fe sintón amartión. Ahí hay una preposición, ¿sí? Que es la preposición is, con función sintáctica adverbial de propósito, ¿sí? Con el objeto de, para obtener, con miras a el perdón de los pecados, con miras a recibir el perdón de los pecados, ¿sí? Primero arrepentirse, luego bautizarse, luego el perdón de los pecados, después el bautismo. Mi oponente quiere que creamos la mentira de que ahí dice arrepiéntanse para el perdón de los pecados y después bautícense. ¿Cómo se le ocurre a mi oponente mutilar la Biblia de esa manera tan terrible y catastrófica? Señores, esto es un acto, acaba de agarrar un machete, agarró Hechos 2:38,
mutiló el texto que dice para el perdón de los pecados y le metió un mochetazo a esa frase preposicional para el perdón de los pecados, la mutiló, la agarró y la puso al lado del arrepentimiento, pero no está al lado del arrepentimiento, sino al lado del bautismo. ¿Sí? Bendita sea la gloria del Señor. Ahí no dice arrepentíos para el perdón de los pecados, dice arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. Número 1, arrepentirse. Número 2, bautizarse. Número 3, el perdón de los pecados. Y número 4, el don del Espíritu Santo. Yo no sé qué Biblia está leyendo este señor. Es una locura lo que este señor ha hecho. Y por supuesto que ellos no estaban salvos por fe sola, antes que Pedro los mandara a arrepentirse, ni antes de que Pedro los mandara a bautizarse para el perdón de los pecados, porque no lo tenían. ¿Qué debían hacer para ser salvos por fe? Arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados sobre la base del nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo era para ser invocado, y antes de ser invocado se presupone la existencia de la fe, porque como puedes invocar en el nombre de Cristo aquellos que no han creído en él. Está refutado. Tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Pon atención, por favor. Mira, tú contribuyes a la gracia. Tiene 3 minutos para su respuesta. Adelante. La Biblia dice que la salvación es por gracia, pero por medio de la fe. Dios no va a bajar del cielo a creer por mí. ¿Sí? La Biblia no dice que yo contribuyo a la gracia en palabras literales en ningún lado, ni que no contribuyo a la gracia en palabras literales en ningún lado. ¿Sí? Ahí la gracia es la causa eficiente. ¿Sí? Porque Dios no tenía la necesidad de diseñar un plan de salvación. Así que él de puro amor dijo, voy a diseñar un plan de salvación. Eso es la gracia. Vamos a educarlo a usted hoy aquí. Y eso es la gracia. No merecíamos un plan de salvación, Dios nos lo diseña y nos lo entrega. Ahí está la gracia. Tomen el plan. Ese plan es la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿sí? A todos los hombres. Pero no todos los hombres son salvos en realidad. ¿Por qué no todos los hombres son salvos en realidad? Aunque enseña la Biblia que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque esa gracia, que es ese plan de salvación, es condicional. Porque ahí dice cómo. Ahí hay un participio, creo que es adverbial de modo, que explica cómo se manifiesta la gracia. ¿De qué manera? Enseñándonos a que renunciando a la impiedad, nadie va a renunciar a la impiedad por usted. Nadie. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la gracia de Dios le enseña a los hombres, ¿sí?, a que renuncien a la impiedad. Y por eso mismo es que son condenados. Y la gracia no los puede salvar a todos, porque no todos están dispuestos a renunciar a la impiedad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ahí está la gracia, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que lo que usted está diciendo es una total absurdidad. Y por supuesto que en esa salvación por gracia, por medio de la fe, el hombre tiene participación. Segunda de Corintios 3.1 y Primera de Corintios 6.1, si mal no recuerdo, o 3.3 y 6.1, por aquí está, lo anoté. Segunda de Corintios 3.3 dice que somos colaboradores con Dios, si mal no recuerdo, 6.1, 6.2, 6.3, perdón, Segunda de Corintios 3.1, 2, 3 dice que somos colaboradores con Dios, y 6.1 dice que somos colaboradores suyos. Entonces, pero esa colaboración, esa participación, esa obediencia no es meritoria, ¿sí? Porque Lucas 10:17, por ahí está, o 17 días, hace claro el punto. Una vez que hayáis obedecido todo lo que les ha sido ordenado, no digáis, ¿sí?, no os gloriéis, porque lo que el Señor mandó a hacer, eso hicieron. Entonces, repito, para si no, usted no me entendió, o por si no, usted no me ha entendido, ¿sí? La Biblia ni lo afirma, ni lo niega, y dice que somos colaboradores porque Dios no puede, sin su obediencia, salvarlo. La Biblia dice que aunque éramos esclavos del pecado, obedecimos de corazón a aquella forma de doctrina, y después vino la liberación del pecado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sin obediencia no hay salvación, y sí somos colaboradores, y sí colaboramos. Tiempo, 3 minutos. Sencillo. Entonces César Moncada también tiene 3 minutos para hacer la réplica. Empiezo. Adelante. Vamos a decir claramente que usted se acaba de dar un pacatazo usted mismo. Mire,
Señor, la gracia es un regalo. Nosotros no podemos contribuir a la gracia. Eso no tiene ningún sentido. Porque inmediatamente que usted pone al bautismo como un medio de gracia, ya la gracia no es un regalo, usted está cooperando. Al hacer la obra, es una obra, el bautismo es una obra, bien. Usted está limpiando, usted decidió, o sea, mañana decidí bautizarme para limpiar mis pecados yo contribuí, yo me salvé. La gracia, no, la gracia inmediatamente que usted pone otra cosa, es incondicional, Señor. No le puede poner ninguna condición a la gracia, porque dejaría de ser gracia. Aprenda eso. Búsquese el significado de gracia. Gracia es un regalo de Dios. ¿Cómo va usted a pagar la vida eterna con obras, Señor? Se lo ha explicado cientos de veces. Sí, por lo menos yo sé que usted desconoce el contexto bíblico. Agárrese el contexto lógico, por eso se lo he dicho. Agarre los versículos y este mismo debate, agarre todos los versículos para que aprenda, porque usted no está para enseñar, usted está para aprender. Mire, el mismo versículo nos dice a nosotros que ninguna obra de justicia, el mismo Tito, capítulo 3, versículo 5 nos dice, ninguna obra de justicia. Usted mismo lo acaba de leer, se acaba de refutar, pero ya leyó el pedacito de regeneración ahí y no se dio cuenta que ese mismo versículo lo refuta totalmente a usted. Ninguna obra, Señor, la gracia es un regalo. Nosotros no hicimos nada. Yo podría vivir 1.000.000 de años siendo el hombre más bueno y haciendo obras de caridad y no me hace merecedor de la vida eterna. Eso es una gracia, es un regalo de Dios. No es meritorio, mucho menos con un simple bautismo de agua. Ahora, la Biblia habla de una regeneración espiritual, Señor, no de agua. Eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Usted pone a un líquido, al H2O, lo pone como un medio de salvación, como un medio de gracia. Eso no tiene ningún sentido. Dése cuenta usted la contradicción que usted mismo dice. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, que no por obras. O sea, nada, absolutamente nada. No está viendo que hasta el mismo Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que hasta las mismas obras el Señor las hizo. Usted mismo se da con la misma piedra en los dientes. Usted mismo se ha contradecido incluso en las mismas respuestas que yo le he dado. Usted mismo. ¿Por qué? Porque usted mismo se llega a la coherencia en este debate. Usted mismo ha llegado a refutarse usted mismo. Retrocedan los 3 minutos de él cómo se contradice este señor en lo que dice. ¿Por qué? Por no estudiar las escrituras. Usted no está preparado, señor. Tiempo, hermano César. En Hechos 22:16, según palabras literales de Ananías y según el orden sintáctico, Saulo debía lavar sus pecados antes o después del mandamiento de bautizarse. Repito, en Hechos 22:16, según palabras literales de Ananías y según el orden sintáctico, Saulo debía lavar sus pecados antes o después del mandamiento de bautízate. Adelante. 3 minutos. Adelante. Bien interesante el versículo que he mencionado. Está en Hechos capítulo 2, capítulo 22, versículo 23, ¿no? No. Bueno, mira, te voy a contestar primeramente. Saulo recibe la salvación porque él reconoce a nuestro Señor Jesucristo. En el momento que él dice, fíjate bien, dice, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Entonces viene el Señor y le dice que se bautice, y ahora bautizar. Entonces aquí lo importante es que Saulo, el apóstol Pablo, reconoce, fíjate bien, reconoce, y a causa que ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, lo ha reconocido, se ha arrepentido, fíjate bien, dentro de este mismo contexto, a consecuencia de eso, él se bautiza. ¿Para qué? Para hacer verdadero, para hacer público delante de los hombres su conversión al evangelio, pero no porque la conversión haya ocurrido dentro del bautismo. Esto es interesante lo que tú acabas de decir. Cuando Pablo, él se arrepiente y cae a los pies del Señor, rendido. Entonces ahí es donde ocurre fíjate bien, la transformación de él. Y a causa de que el apóstol Pablo ha creído en el Señor, entonces él se bautiza. Fíjate bien, esto es bien interesante, porque
no viene directamente en el bautismo, sino a consecuencia que él ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, él se bautiza. Entonces, ¿qué es el bautismo? La consecuencia de que él había ya creído en el Señor. Obviamente que cuando ya crees en el Señor y crees en el Señor, tus pecados, te arrepientes y todo eso, recibes inmediatamente la salvación, sin necesidad del bautismo. Ahora, haces el bautismo porque es un mandamiento del Señor y porque lo haces para una aspiración de una nueva vida en Cristo Jesús. Lo haces como un acto simbólico de muerte en resurrección en Cristo Jesús, así como lo dejó estipulado nuestro Señor Jesucristo. Pero no significa que el agua que tiene bacterias y microbios limpia los pecados. Eso es completamente absurdo. Entonces, la renovación y la regeneración, según Tito capítulo 3, versículo 5, el mismo versículo que utilizaste, dice que es en el Espíritu Santo, que es en nuestro Señor Jesucristo, no por obras de justicia. Tú mismo te diste con la piedra en los dientes. ¿Por qué? Porque el mismo versículo nos dice a nosotros que la renovación es en el Espíritu Santo. Entonces, a consecuencia que yo me he hecho, entonces yo me bautizo. ¿Por qué? Porque si yo me bautizo primero, fíjate bien, si tú me dijeras que yo me bautizo y después me arrepiento, entonces ahí sí tuviera sentido. Pero no, yo tengo que arrepentirme primero para recibir el bautismo. Porque de otra manera no existiría el bautismo. No sería un bautismo y no sería un baño que te metieras en un tiempo. río. Adelante. Vean la locura que dice mi oponente, que Saulo se rindió a los pies de Cristo en el camino a Damasco y que ahí fue salvo. Que ahí cuando creyó y recibió a Jesús como Señor, cuando es tumbado y cae y le dice Señor quién era, él dice que ahí él recibió el perdón de los pecados, la salvación, etcétera. No, pero eso es una mentira. Porque cuando Ananías llega 3 días después a la casa de Saulo, ¿sí? Pablo todavía estaba ciego y tenía 3 días orando y en ayuno. Y Ananías le dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Todavía no tenía la morada del Espíritu y le impuso las manos para que recibiera el Espíritu, que es las arras de nuestra herencia. Entonces este hombre tiene a Saulo salvo en el camino a Damasco 3 días antes de que recibiera el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia por imposición de mano de Ananías. Vean la locura de este señor y hasta dónde tenemos que educar a este señor. ¿Sí? Vean la locura de este señor. Lo tiene salvo sin el don del Espíritu Santo, sin las arras. ¿Sí? Que las recibe 3 días después. ¿Sí? Y después Ananías le dice, bautízate y lava tus pecados. Esos son los 2 imperativos. Ahí no dice lava tus pecados y después bautízate. Llega 3 días Ananías. Este señor dice que 3 días antes ya él había lavado los pecados por fe sola. Ananías no conoció la doctrina del señor Morcada. Esto es devastador. De hecho, debería retractarse y más nunca, como dice él, decir esa mentira. Eso es una locura. Ananías le dice, bautízate y lava tus pecados. Mi pregunta fue, en Hechos 22:16, según palabras literales de Ananías y según el orden sintáctico, Saulo debía lavar sus pecados antes o después del bautismo. ¿Qué dice el texto? Bautízate y lava tus pecados. Es después. Este señor no dijo antes y tampoco dijo después, porque su doctrina errada y totalmente falsa no se lo permite. Porque si él dice que los pecados fueron lavados antes, entonces ¿por qué Ananías dice que es después? Número 1, levantarse. Número 2, bautizarse. Número 3, lavar los pecados. Así que el lavamiento de pecado viene después del bautismo. Yo no sé qué Biblia tiene este señor. Y atreverse a decir que ya estaba regenerado antes de recibir el Espíritu Santo, que es las arras por la imposición de mano de Ananías, es otra locura más que tiene que ser corregida aquí. Y aquí vino el pastor Ángel para educarlo. El pastor Ángel lo está educando. O sea que tiene a salvo regenerado sin el Espíritu Santo. Y tiene a Saulo regenerado sin el perdón de los pecados. Yo no necesito más tiempo, hermano Barragán. Le regalo los 20 segundos. No tengo más nada que aportar. Adelante.